Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a respetoeduca.es. En este vídeo tutorial os voy a contar por qué es importante la inteligencia neuroemocional, por qué es importante educar en este ámbito, y partiendo de que el conocimiento de uno mismo es la base de todo aprendizaje, me voy a centrar por un momento en las escuelas infantiles, que se tiene muy en cuenta el conocimiento de uno mismo a través del cuerpo y a través del movimiento, que es muy importante. Sin embargo, ya que estamos hablando de neuroemocional, la parte del cerebro, el cerebro en sí, es algo que no se enseña ni en infantil, ni en primaria, ni después se enseña en los institutos. Entonces, bueno, luego os hablaré de por qué es tan importante aprender el cerebro, tener conciencia de él. Pero bueno, después, como os decía, de aprender todo esto en infantil, pasamos a primaria y el conocimiento de uno mismo se olvida. Entonces, bueno, el cerebro aprende por repetición y además el saber ocupa lugar. Por lo tanto, el cerebro es muy selectivo y lo que no le interesa lo olvida y lo que no repetimos lo olvida. Entonces, es muy importante no solo el conocimiento de uno mismo en las escuelas infantiles, sino también a lo largo del tiempo después en las demás escuelas, en la primaria, en la secundaria y a lo largo de toda nuestra vida. El conocimiento de uno mismo, la educación emocional, la inteligencia emocional, las habilidades sociales para tratar con los demás, esos son aprendizajes básicos y debería de ser la base de toda educación. Además, parece que tenemos muy claro cómo los infantes aprenden. Sin embargo, no entiendo porque no tenemos en cuenta que no solo los infantes aprenden así, sino que los adultos también aprendemos de la misma manera. El organismo está preparado para aprender de una cierta manera. Por lo tanto, ¿cómo es posible que al pasar de educación infantil a educación primaria todo eso se nos olvide? Porque en infantil parece que estos conocimientos los tenemos interiorizados, sabemos que los infantes aprenden a través de la imitación, observando cómo lo hacen los demás, aprenden a través del juego, como mejor aprenden es a través de la actividad lúdica, que aprenden a través de la repetición, repetir, repetir y repetir. Sin embargo, esto no es como aprenden solo los infantes, sino que es como aprendemos el ser humano a lo largo de toda nuestra vida. Bueno, ¿por qué es tan importante conocer nuestro cerebro? En primer lugar, la visión mental nos permite prestar atención a los pensamientos, a los sentimientos, a las percepciones, a los recuerdos, a las creencias, a las actitudes y las intenciones tanto ajenas como propias, lo que nos pasa por dentro. Aprendemos a conocernos mejor, qué es lo que nos pasa cuando sentimos una emoción fuerte, cómo lo podemos regular, por qué la sentimos así, qué parte del cerebro es la que en ese momento toma mayor protagonismo, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, somos lo que pensamos. Normalmente prestamos más atención a las conductas externas de las personas y no tenemos en cuenta los procesos mentales que les llevan a actuar así. Por lo tanto, la visión mental nos permite acercarnos a la compasión, a la comprensión emocional, a desarrollar la sensibilidad y actuar con mayor respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. Bueno, por otro lado, la educación emocional es importante porque los estudios demuestran que sin emoción no hay aprendizaje, que las emociones son el motor que nos guían hacia el bienestar o hacia lo contrario. Y bueno, que aprender y reconocer las emociones propias y las de los demás y aprender a regularlas es fundamental para un desarrollo global equilibrado. La educación emocional hay que tenerla en cuenta incluso antes de que el niño o la niña nazca, en el embarazo, ya que se ha demostrado que los órganos sensoriales comienzan a desarrollarse durante las primeras semanas de embarazo. En este tipo de educación hay que tener muy presente el cómo hablamos, el tipo de comunicación que utilizamos, las frases que empleamos. Y para ello os voy a contar la diferencia entre ser y estar. No es lo mismo decirle a un infante o a cualquier persona, hablo de infantes en este caso, pero se podría aplicar a un adulto también. Entonces no es lo mismo decir
eres un niño malo, que decir, tu comportamiento no está siendo adecuado. Entonces, modificando nuestro vocabulario, también damos pie a la posibilidad de modificar esa conducta. Porque si decimos, eres, no estamos dejando al niño o la niña o la persona interioriza esa conducta como propia, porque le estamos diciendo que es de una determinada manera. Entonces no damos esa oportunidad de cambio. Sin embargo, si focalizamos la información, la atención en la conducta, las conductas son modificables. Entonces, bueno, es un juego de palabras que es muy importante y que debemos tener en cuenta. En el caso de la relación con los demás, es muy importante la comunicación. Entonces, debemos saber que podemos comunicarnos, que podemos transmitir nuestros puntos de vista y así abrir el canal para unas relaciones de respeto y de confianza. No debemos guardarnos todo, podemos decir las cosas siempre que las digamos con respeto. Para comunicarnos utilizamos dos tipos de lenguaje, tanto el lenguaje verbal como otro que no es tan conocido, no se trabaja tanto, que es el lenguaje no verbal. Claro, ¿qué ocurre cuando no hay coherencia entre ambos? ¿Y qué papel toma la sinceridad en todo esto? Entonces, es muy importante que seamos sinceros con los demás, con nosotros mismos y que, bueno, con lo que estemos diciendo tenga que ver con el mensaje que también transmitimos con nuestro cuerpo.